Hola amigos, tartesos, tal como les dije, nada más salga la Atlántida, al día siguiente saldrá los tartesos. Bueno, esto lo estoy grabando en plena fallas, aunque yo no puedo salir de casa sin ayuda, pero lo estoy siguiendo por la televisión. Y, y bueno, eh, a mí me encantan las fallas, aunque no soy fallero. Me encanta el ruido, me encanta todo. Bueno, hoy ha sido una sorpresa para mí porque he visto a una amiga, a Inés Ballester. Ella fue la primera entrevista que me hicieron en la televisión española, en Aitana se llamaba entonces. Realmente no fue una entrevista, aunque el que más habló fui yo. Nos caímos muy bien. Estaba el director de la cadena SER de Valencia, otro, no recuerdo de qué emisora era una emisora pirata. La mía era una emisora alegal. Nos aprovechamos de un vacío legal que había y nosotros no hacíamos radio política, hacíamos una emisora comercial, exactamente como la cadena SER. De hecho, éramos competencia de la cadena SER. Y nada, recuerdo que fuimos mi entonces mujer y yo, aún no teníamos ni hijos ni nada. Eh, Creo que estábamos viviendo juntos ya o casi viviendo juntos y esa lo tengo grabado. Lo que no sé dónde estará la cinta esa. Bueno, en aquella época solo había una televisión, así que la audiencia pues debió ser brutal. Recuerdo que yo estaba tremendamente nervioso y primero pues te entran en un... No nos metieron a todos juntos, porque no nos llevábamos bien. Así que cada uno me imagino que estaba en una sala diferente. A mí entraron mientras estaban esperando, me pidieron, era por la mañana, recuerdo que me pidieron, ¿quiere tomar algo? Y yo pedí un whisky. Un whisky. De lo nervioso que estaba, ni café ni nada, whisky. Así que bueno, después mirad qué pequeño es el mundo, que años después, muchos años después, bueno, yo he seguido manteniendo durante muchos años relación con Inés Ballester, su enfermedad. Recuerdo que ese día terminamos comiendo los tres, mi exmujer, Inés Ballester y yo. Nos llevamos muy bien, nos caímos muy bien y años después pues yo trabajé en su pueblo natal que es Burriana, en Castellón de la Plana. Bueno, pues hoy también os voy a decir pues algunas cositas sobre las fallas. Mirad, las fallas hoy estaban diciendo el dinero en blanco, estamos hablando de dinero blanco, legal, que generan las fallas de Valencia. Generan más de 700 millones de euros. Valencia a día de hoy está a un 85% llena. Se espera un 98% o un 100% en los días y acordaos que no es fiesta a nivel nacional. No es fiesta a nivel nacional. No es fiesta a nivel nacional. Y realmente lo que se estima que generan las fallas pues son 1.000 y pico, 1.500 millones, 2.000 millones de euros en blanco y en negro, es decir, legales de lo que se declara en Hacienda y los que no se declaran en Hacienda. Eso es lo que se estima. Así que imaginaos la cantidad de trabajo. Otra cosa que podéis ver los que estáis siguiéndolo, pues es como los buenos pirotécnicos, porque ahora ya no se puede decir que la mascleta es muy buena y cosas de estas. A partir de ahora la mascleta todas son buenas. Todos los fuegos artificiales son buenos, porque ya van los mejores. Ya van los mejores, y entonces pues eso se nota. Ya ahí no hay, ya no, ya es tanto el estruendo que hace una mascleta, que da igual que tengas la boca abierta, que
que estés con tu sonrisa para disimular, para no estar así, pues estás con una sonrisa con la boca abierta y nada, ya te tiembla todo. Bueno, el comentarista estaba diciendo que el balcón del ayuntamiento temblaba, que todo temblaba. Eh, y, lo que, y los buenos pirotécnicos pues son como directores de orquesta. Perdonad por la comparación, siempre las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas, pero los buenos pirotécnicos se conocen la mascletá a la perfección, a la perfección. Así que ellos están por el lateral y te están señalando con el brazo cuando tienes que meterle fuego o apretar el botoncito a esa sección de cohetes, de petardos. Y tiene que ser exacto. Si no puedes perder ni una milésima de segundo para que no se pierda el ritmo. Bueno, yo lo que sí que me he dado cuenta es que al minuto se ha producido pues una milésima de segundo, pero era simplemente por efectos de los estruendos, del ritmo que llevaba. Primero, el aplauso del público, las exclamaciones de ¡oh! Y aparte que la gente llevaba el ritmo con aplausos. En fin, pues nada, hay que barrer un poquitín para casa y hacer un poco de patria, ¿no? Pues ahora, voy tartesos y voy a empezar por una historiadora, que yo tengo especial debilidad por ella. Por cierto, hablando de Valencia, la última conferencia que vi yo de doña Eva Tobalina, eh, catedrática de historia, doctora en historia, pues la realizó en el Ateneo Mercantil de Valencia. Lo que no sé cuándo. Esa es la historia. Si lo llego a saber, pues hubiera intentado, aunque ahí pues tienes que ser socio. Tú puedes entrar en el Ateneo Mercantil, pero en las zonas donde se hacen algunos actos, eso es para los socios. Pues bueno, os voy a explicar un poquitín quién es Eva Tobalina, y, antes de hablaros de los tartesos. Eva Tobalina, Orá, es catedrática en historia. Eva Tobalina Orá es una historiadora, docente y conferencista española. A mí me encanta, lo explica muy bien, tiene un ritmo muy bueno, y su biografía, pues Eva Tobalina nació en Vitoria y obtuvo su licenciamiento en la Universidad de Navarra en 1997 sobre historia. Realmente es de las más cotizadas y más demandadas en todas partes de España. En todas partes de España, también en Hispanoamérica. Al año siguiente se especializó en los temas de la Edad Antigua en la cuenca del Mediterráneo con la calificación de cum laude, es doctora cum laude en historia, casi nada. Con el financiamiento del gobierno vasco y el Ministerio de Cultura y Deporte realizó investigaciones para las universidades de Maguncia, Heidelberg y Bolonia, bajo la tutela de los historiadores Geza Azfoldi y Angela Donati. Es catedrática en las universidades de Navarra, Valencia, no lo sabía, Internacional de La Rioja y la Fundación Caja de Navarra. Como veis, es prestigio puro y duro. También es asesora de realidad histórica sobre los antiguos griegos y romanos para compañías de videojuegos. Es que se le pide para todo. Es muy buena en la antigua Roma, en la historia antigua. Obras. Pues Tobalina, la doctora Tobalina, entregó diversos artículos en la revista estadounidense National Geographic. Ese es el nivel que tenemos. Siempre España ha tenido unas universidades maravillosas, pero claro,
Siempre parece que el santo cuanto más lejos, más milagroso. Una de las universidades más prestigiosas de España es la de Salamanca, pero la de Valencia, la Pompeu Fabra en Barcelona, Madrid, tiene varias. Sus obras más importantes son el Cursus Honorum Senatorial durante la época Julio Claudia. Es que es una experta en la antigua Roma. Posopografía y onomástica. Bueno, y aquí os paso un enlace de la doctora Tobalina. Así que pasamos ya directamente a los tartesos. Tartesos, la misteriosa civilización ibérica que desapareció abruptamente. Los tartesos exactamente no se sabe de cuándo aparecieron, ni cuándo estuvieron aquí, ni cuándo desaparecieron. Pero sí que han dejado vestigios, sí que se han encontrado muchísimas cosas sobre los tartesos. De hecho, fue confundida, la civilización tartesa fue confundida con el Atlántida, con Atlantis, con la Atlántida. Hay cosas que me guardo. El sitio arqueológico Cancho Roano, en la región de Extremadura, España. Después de atravesar un camino de piedras rodeado de llanuras resecas por el sol, finalmente llegó al sitio arqueológico de Cancho Roano. Parado aquí, en el valle del Guadiana, en la región de Extremadura, en el sudoeste de España, imaginé lo diferente que habría sido esta tierra árida y polvorienta hace 2500 años, cuando era un centro de comercio y culto de tartesos, una misteriosa sociedad ibérica que prosperó entre los siglos noveno y séptimo antes de Cristo. Luego desapareció abruptamente y aparecieron los íberos y los celtoibéricos, los celtas. Hoy, sin embargo, una investigación en curso que utiliza nuevas tecnologías está revelando más sobre esta civilización perdida y el papel que desempeñó en la historia de Iberia. Desde hace milenios existen referencias a tartesos en textos griegos y romanos, pero debido a las descripciones contradictorias y durante mucho tiempo a la falta de pruebas arqueológicas concluyentes, no ha sido fácil para los historiadores y arqueólogos modernos identificar qué eran tartesos. Una ciudad, un reino, un río. Bueno, y empezamos. Tartesos. Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., escribió sobre una ciudad portuaria más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, lo que llevó a algunos investigadores a pensar que Tartesos era un cuerpo de agua y otros a pensar que era un puerto posiblemente ubicado alrededor de la actual Huelva en la costa del sur de España. ¡Qué casualidad! Donde estaba la Atlántida. Incluso hubo teorías inspiradas en los escritos de Aristóteles, lo que Tartesos era la Atlántida mítica, aunque esto ha sido ampliamente desestimado en la comunidad científica y también rebatida por la propia comunidad científica, porque hay dos escuelas o dos grandes grupos. Los que dicen que los tartesos son los atlantes y los que dicen que no tienen nada que ver, bueno, realmente tres, y los que dicen que son los descendientes, los que se salvaron de los tremendos terremotos y maremotos que destruyeron la Atlántida. Es decir, que eran los que estaban en el interior, más interior
Por eso no fueron demasiado afectados por los maremotos. Por los terremotos sí, pero por los maremotos no. Tartesos ahora se considera generalmente como una civilización que se formó a partir de una mezcla de pueblos indígenas y colonizadores griegos y fenicios en la península ibérica. Bueno, esto es una teoría. Lo que más, de las teorías que más adeptos tienen es que los tartesos son los descendientes de los atlantes, de la Atlántida, o los sobrevivientes. Y que era rica gracias a los recursos de metal y próspera economía comercial. En total se han identificado más de 20 yacimientos tartésicos en toda España y se han excavado 3 en el Valle del Guadiana: Cancho Roano, Casas Truello y La Mata. Hay que decir que hay más, pero se mantienen en secreto para que no vayan y los expolien. Y otros que se descubren y que donde mejor están protegidos, pues se vuelven a cubrir de tierra, de vegetación, y más adelante, cuando se pueda, lo mismo que hace todas los países que tienen pues civilizaciones muy antiguas. Eso lo hacen en lo que era la antigua Babilonia, en Egipto, en China, en Grecia, en Roma, en la antigua Roma, en Italia y en España también. Es la mejor manera de protegerlo. No se dice a nadie dónde está, se cubre y nada. Y aparte, muy discretamente se vigila. Se abren comillas. El descubrimiento de Cancho Roano fue una revolución en la arqueología de la península ibérica. Se cierran comillas, dijo Sebastián Celestino Pérez. Los arqueólogos descubrieron Cancho Roano en 1978 y reveló otra parte de la historia. Bueno, los arqueólogos descubrieron Cancho Roano en 1978, pero los habitantes de la zona sabían que ahí que ahí había algo. El sitio contiene los restos de 3 templos tartésicos que se construyeron en sucesión, cada uno sobre las ruinas del anterior, todos ellos orientados hacia el amanecer. Los muros de adobe del templo más reciente, construido a finales del siglo VI a.C., delinean 11 habitaciones y abarcan un área de alrededor de 500 metros cuadrados. ¿Eso creéis que puede pasar desapercibido? No. Que ahí hay una serie de ruinas, pues ahí están. Pues voy a hacer un comentario. Yo escuché de varias personas, que ya todas fallecidas, en un pueblo cerca de Gandía, donde trabajando campos de naranjos, es decir, haciendo trabajos muy serios en campos de naranjos, encontraron ruinas, pilares enormes y ruinas enormes romanas. ¿Qué hicieron? Lo cubrieron. Lo cubrieron no por protegerlo, para explorarlo, para excavarlo, sino para hacer los campos de naranjos. También escuché historias de mi abuelo y de personas viejas de este pueblo que me decían que en cierto lugar de este pueblo, si se excavara, nos llevaríamos tremenda sorpresa también con ruinas romanas. Te paras a pensar el lugar y dices, coño, es que donde yo lo haría. Posiblemente sea una antigua villa romana, no se sabe, pero que si se excavara esa zona bien excavada, aparecerían un montón de cosas, seguro. ¿Seré yo el único que lo sabré del pueblo?
Estoy seguro que no. Fijaos lo que os digo. Porque igual como no me lo contaron a mí, mis antepasados y las personas viejas del pueblo, que todas ya están muertas, pues estoy hablando de hace 37 años, incluso más, 40 años, pues que yo hablaba con todas las personas mayores del pueblo, les preguntaba todo sobre el pueblo. Y todas me hablaban de los mismos sitios. Pero por razones que los arqueólogos que aún no han descifrado, a finales del siglo V a.C., las personas que vivían aquí realizaron un ritual en el que comieron animales, desecharon los restos en un pozo central, prendieron fuego al templo y lo sellaron con arcilla, dejando una gran cantidad de objetos quemado en su interior, como herramientas de hierro y joyas de oro. La imagen que os voy a poner pues es uno de los muchos tesoros que se han encontrado. Y cada uno que saque su propia conclusión, lo avanzados que estaban los tartesos. Porque eso hoy en día en cualquier joyería te costaría una fortuna, pues imaginaos con los años que tiene. Y aparte el oro es de gran pureza. El descubrimiento de Gancho Ruano fue la revolución en la arqueología de la península ibérica, se cierran comillas, dijo Sebastián Celestino Pérez, quien dirigió la excavación durante 23 años y ahora es investigador científico en el Instituto Arqueológico de Mérida. Pérez explicó que a pesar del fuego, las paredes del sitio, el altar, el foso y los artefactos como joyas, anteojos y una estela guerrera quedaron bien preservados. Esqueletos de animales en el yacimiento de Casas Truaños. Eso es una imagen. No sé si será la que os pondré u otra, no lo sé, porque he elegido 2 o 3, depende de la que me acepte. Casas como Toruñuelo, que fue hallado en el 2015, es el edificio prehistórico mejor conservado del Mediterráneo occidental y el lugar donde ocurrió el mayor sacrificio animal de la zona, más de 50 animales. Pregunta que os hago y que me sale ahora. ¿Pensáis que esto las personas, los lugareños, no lo conocían? El edificio prehistórico mejor conservado del Mediterráneo. Prehistórico. ¿Creéis que los lugareños del lugar eso lo desconocían? Turuñuelo, entrecomillado, era un santuario donde también se practicaba el sacrificio de animales y luego se los echaba a la fosa, se cierran comillas, dijo Pérez, señalando que este sitio también fue quemado y sellado con arcilla de la misma manera que Cancho Roano. Pero también Turuñuelo tiene otra funcionalidad más ostentosa, es como un símbolo de poder. Es contemporáneo a Cancho Roano, pero sin embargo las técnicas de construcción que se emplearon son mucho más avanzadas y los materiales de mayor riqueza y traídos de muchos puntos del Mediterráneo. Por lo tanto, los tartesos comerciaban. Usando una nueva tecnología llamada fotogrametría, los arqueólogos están tomando fotografías de las ruinas de Toruñuelo y luego usan software para combinarlas y crear imágenes en 3D que reconstruyen virtualmente los edificios. Y es una pasada cuando lo veáis. Es una pasada. Porque os dais cuenta que estos de la edad de piedra no tenían nada. Es decir, estaban muchísimo más avanzados. El proceso les ayuda a comprender los tipos y técnicas de construcción y las materias primas utilizadas y como resultado ahora se sabe que las ruinas de Toruñuelo son tartésicas en lugar de romanas como se pensaba anteriormente. Hay tantas ruinas romanas en España y sobre todo en algunas zonas
que se pensaban que eran romanas. Pues no, son tartésicas. El sitio de la Mata se encontró mucho antes que los otros dos, en 1930, pero tiene similitudes sorprendentes y la técnica que ahora se utiliza en Truñuelo podría revelar más de sus secretos. Es que no están suficientemente excavadas ni estudiadas. Es que los españoles somos la desidia personificada. Se abren comillas. Lo más sorprendente para mí es la costumbre muy peculiar de los tartesios de destruir casas. De destruir casas o borrar su pasado. Es un comentario que me hago yo. Porque igual los tartesios no desaparecieron totalmente, sino que se integraron dentro de los íberos. En todos los sitios encontrados se han seguido el mismo comportamiento: vaciar todas las vasijas y ánforas, quemar el edificio y enterrar todo, se cierran comillas, dijo Ana Belón Gallardo, delegado, historiadora y guía de la Mata. Se abren confirmas. Con las nuevas tecnologías espero que se puedan aclarecer mucho más sobre el origen de esta civilización y ahondar un poco más en su forma de vida. Se cierran comillas, afirmó. Siguen comillas. Se abren comillas. Además, se cree que otros 8 túmulos hallados en la zona de Badajoz podrían ser construcciones tartésicas como las ya excavadas. Se cierran comillas, apunta. Mientras continúa la investigación en los yacimientos extremeños, Cancho Roano y La Mata están abiertos al público. Los aficionados a la historia también pueden ver herramientas tartésicas recuperadas, estatuillas de caballos y el marfil decorado en el Museo Arqueológico de Badajoz. Mientras hojeaba una galería dedicada al periodo protohistórico español, Celia Lozano Soto, empleada del museo, señaló una estela grabada con inscripciones tartésicas, el primer ejemplo de escritura en la península ibérica. Que por cierto, no se ha conseguido describir, no se ha conseguido descifrar o traducir o saber qué significa ni una sola letra tartésica. Y hay muchas inscripciones en tartésico. Entrecomillado, el idioma todavía se está estudiando y traduciendo ahora, señaló. ¿Traduciendo qué? Si no se ha traducido ni una. Si no se ha traducido hoy. Se trata de una curiosa escritura poliondrómica de alrededor del siglo VIII a.C. que proviene del alfabeto fenicio. ¿Y de dónde proviene el alfabeto fenicio? Puede leerse de derecha a izquierda o viceversa, aunque los sonidos representados por cada símbolo aún son inciertos. Inciertos que traducir porque no tienen ni puñetera idea. Además, del idioma, los sacrificios masivos y los incendios, el otro gran enigma de los tartesos es por qué desapareció abruptamente hace unos 2500 años. Lo que no cabe ninguna duda es que los tartesos, y esto es un comentario, se tomaron muchas molestias en desaparecer. Desaparecer. La teoría, se abren comillas, la teoría más actual es que pudo haber habido un terremoto a mediados del siglo VI a.C., seguido de un maremoto, y dale con el tsunami. Tsunami quiere decir maremoto en japonés, que pudo haber afectado los principales puertos tartésicos y que sería la causa de la rápida caída de los tartesos. Se cierran comillas, señaló Pérez. Bueno,
yo no sé, nadie sabe si fue rápida la caída de los tartesos o no, pero que tuvieron tiempo para, para poder quemar, esconder, borrar, intentar borrar tipos de rastro, sí. Así que no desaparecieron de la noche a la mañana. Tuvieron tiempo más que suficiente. Si bien es importante comprender por qué desapareció la civilización, el foco de investigación actual está puesto en el impacto social y cultural de los tartesos. Mira, toda una autoridad sobre el mundo tartésico es el señor Pimentel. El señor Pimentel es toda una autoridad. Se abren comillas. Se ha localizado lo que parece ser el puerto tartésico de Huelva. ¿Os dais cuenta? Comentario. ¿Os dais cuenta que Huelva es recurrente tanto en Atlántida como en los tartésicos? De confirmarse podría ser un paso de gigante para entender el entramado comercial tartésico, señala el experto. Se abren comillas otra vez. Y las llamadas tumbas tartésicas del Guadiana, Canchorroana, Turuñuelo y La Mata. Parece tener la clave para conocer mejor esta cultura. Se cierran comillas. Tartesos. Rostro tartésico en el Turuñuelo Badajoz. Información histórica. Periodo Edad de Bronce y Edad del Hierro. Siglo XII a.C. al siglo V a.C. Geográficamente estaban en el área de Andalucía occidental suroeste de la península ibérica. Equivalencia actual España y Portugal. Entre España y Portugal. Información antropológica. Pueblos relacionados. Turdetanos, tórdulos, conios, idioma tartésico, hipótesis. Algo hablarían, ¿no? Pues el tarteso. Pues sería el Atlante. Asentamientos importantes. Pues hay unos cuantos. Asta Regia, en Jerez de la Frontera, Spal, Sevilla, Onova, Huelva, Olisipo, Lisboa, Osonova, Faro, Conovaria, Las Cabezas de San Juan, Nabrisia, Lebrija, Matisia, Cartagena. Imaginad dónde llegaban los tartesos. Pues prácticamente desde Murcia y Portugal hasta las columnas de Hércules, hasta el estrecho de Gibraltar. Área aproximada de extensión e influencia de la civilización tartésica. Tartesos en griego antiguo, Tartesus. En latín, Tartesus. Tarteso o Tartesia es el nombre por el que los griegos conocían a la que creyeron la primera civilización de Occidente. ¿Habéis oído bien? La primera civilización de Occidente. Cuando los propios griegos están considerados como la primera civilización de Occidente. Pues según los griegos, los tartesos los griegos consideraban a los tartesos la primera civilización de Occidente, posiblemente heredera del bronce final atlántico. Se desarrolló en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, justamente donde estaba la Atlántida, en la costa suroeste de la península ibérica durante el bronce tardío y la primera edad de hierro. Sus comienzos se dan hacia el siglo IX a.C., viendo su final hacia el siglo V a.C. Por lo tanto, convivieron con los íberos. Se presume que tuvo por eje el río Tartesos, que pudo ser el que los romanos llamaron luego Betis, el Guadalquivir. Sin embargo, hay autores que la sitúan en la confluencia de las bocas del Odiel,
con el Tinto, río de Huelva, el río Tinto, puesto que bajo la propia ciudad onubense, es decir, de Huelva, es sabido que se hayan sepultados importantes restos. Y parece que no sepamos nada de los tartesos. Sabemos mucho, pero se callan más. También se ha situado el núcleo del país en torno al río Barbate, Portland 2015. Tartesos influyó sobre las tierras del interior y el Algarve portugués. Los tartesios desarrollaron presumible una lengua y escritura distinta a los de los pueblos vecinos y en su fase final tuvieron influencias culturales de egipcios y fenicios, los mismos que visitaban frecuente y comerciaban con la Atlántida. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pregunta, que nos hacemos todos. Que los egipcios y los fenicios seguían comerciando con los sobrevivientes de la Atlántida, los tartesos. La primera fuente histórica que alude a Tarteso se halla en la obra de Hecateo en el siglo VI a.C., quien fue considerado por los autores antiguos como un logógrafo, término que definía a los historiadores antes en los tiempos de Heródoto y Tucídides. Hecateo menciona varias ciudades tartésicas, mientras que Heródoto, la siguiente fuente relevante, habla del rey Argantonio, que se cree significaría el nombre o señor de la plata, que gobernó más de 100 años y de su incontable riqueza, sabiduría y generosidad. Argantonio. ¿No os da la impresión que se sabe más de lo que nos cuentan? ¿Y no os da la impresión que todo lo que no sea masón, inglés o norteamericano o vikingo o alemán no pinta para nada? A no ser que sea evidente a más no poder, es decir, que tengas una tremenda montaña artificial ahí, como ¿qué es lo que es? El edificio más alto de la humanidad, la Gran Pirámide. Una más tardía data del siglo IV después de Cristo, el escritor romano Rufo Festo Avieno, que escribió una obra titulada Hora Marítima, poema en el que se describen las costas mediterráneas, basándose en textos más antiguos, probablemente del siglo VI antes de Cristo. De ella, Avieno dijo que era un periplo, es decir, un viaje de navegación costera realizado por un marino griego o cartaginés, en el que, partiendo de las costas de Britania o de Cornualles, Inglaterra, llegó hasta Mesalia, la actual Marsella. Por lo tanto, tuvo que pasar por las columnas de Hércules, es decir, por el estrecho de Gibraltar. Como resultado de aquel viaje, se narran los lugares visitados por el desconocido marino, que proporcionaba las noticias más antiguas sobre la península ibérica y que cita, entre otras, a la ciudad de Gadir, llamada antes Tarteso. Se cierran comillas. Gadir es Gades, la ciudad más vieja de Occidente, más antigua de Occidente. Si nos paramos a pensar un poquito, Cádiz, aparece constantemente. Su gentilicio es tartesio o tartísico, origen. Sobre el origen de la cultura tartésica se ha escrito mucho, a pesar de lo cual nada es seguro todavía. Entre los corrientes principales estarían la indigenista y la colonialista. Según las investigaciones más recientes, esta cultura se formó a partir de la evolución de las poblaciones locales herederas del bronce del suroeste peninsular.
evolución que llegó a su clímax cuando comenzaron a relacionarse con las factorías fenicias del litoral. Según otros, la cultura tartesia sería el resultado exclusivo de la aculturación de los indígenas por parte de los fenicios. Y hay otra que tiene cada vez más seguidores que dicen que son los sobrevivientes de la Atlántida, los que estaban en el interior. Esta teoría se apoya en las cronologías de colonización y en los restos arqueológicos como cerámicas bruñidas con decoración de retícula, piezas de barniz rojo y las representaciones religiosas que claramente hacen referencia a dioses orientales como Astarte, Baal o Melkart. Baal era el dios de Babilonia y Asirio y Asarte y Melkart. ¿Cómo es posible esto? Sobre el origen de los propios tartesios y en el marco de las teorías difusionistas tan en boga hasta los años 70 del siglo XX, se ha llegado a decir que llegaron a la península con los pueblos del mar, o incluso que pudieron ser pueblos indoeuropeos precursores de la cultura celta, o gentes procedentes de las estepas del norte del Cáucaso que se asentaron sobre el sustrato prehistórico, o directamente pues marcianos que llegaron de Marte. Yo me apunto a esta opción, a que eran extraterrestres, ya que nos ponemos en ese plan. O que podían haber traído con ellos el neolítico, la agricultura y la ganadería desde el Oriente Próximo. Todo mientras no sea España, mientras no sea Iberia, cosa de nosotros. Y originando la cultura anargárica y la de los campos de urnas. Extensión. Tartesos en la península ibérica, 500 a.C. El núcleo original de la cultura tartesia comprende aproximadamente el territorio de las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Vuelvo a reiterar, qué casualidad, exactamente los mismos lugares que ocupaba la Atlántida. Dos áreas especialmente importantes fueron los centros mineros de los ríos Tinto y Odiel y la llanura agropecuaria del Guadalquivir, una tierra muy fértil. En cuanto al río Tinto, como todo el mundo sabe, y si no lo sabéis, pues os lo digo yo ya, pues es el río más contaminado del planeta Tierra. Pero es que no se sabe desde cuánto tiempo se ha hecho minería. Se piensa que desde siempre, y siempre, desde tiempos que se desconocen, se ha hecho minería de todo tipo. Por eso se está contaminado. Estas eran las zonas más intensamente pobladas y desde ellas la influencia tartésica se expandiría durante el Bronce final y la primera edad de hierro por buena parte del resto de Andalucía y Extremadura, así como el Algarve y el alentejo portugués. Algunos asentamientos importantes en la costa fueron Asta, Nebrisa, Spal, Onova, Osonova, Olispo y Mastisa, mientras que en el interior se destacan Cornuba, Carmo, Astigui, Carambolo, Tejada la Vieja, Setefilla y Cancho Roano en Badajoz. Información hay. La otra cosa es, no se ha excavado lo suficiente, no se ha estudiado lo suficiente, y por lo que sea, por los motivos que sean, pues
lo queremos hacer nosotros y con personas de mucha confianza, quizás con muy buen criterio, porque quizás no queremos que los tesoros vayan a parar para verlos, tener que ir al British Museum o al alemán. Tejada la Vieja en Huelva. En una última fase del siglo VI a.C. se produjo una emigración hacia el norte por motivos desconocidos que pobló el valle del Guadiana e incluso el valle de Alcudia, tal como demuestran los yacimientos tartésicos de Cancho Roano el Teruñuelo. Si efectivamente, y parece que esto lo confirme en cierta manera, son los descendientes directos de los atlantes, pues los que consiguieron salvarse, pues se refugiaron ¿dónde? Lo más lejos posible del mar, entraron hacia dentro de la península. Cronología: bronce tardío, 1200 años antes de Cristo a 900 antes de Cristo. Aparición de asentamientos estables en los que se aprecia una incipiente jerarquización social. La realidad es que hasta donde se sabe es que estaban muy bien estructurados, es decir, tenían ejército, vamos a ver, tenían clase política, clase religiosa, artesanos, campesinos, graneros, para almacenar el grano, para cuando vengan las vacas flacas, no padecer hambre. También acumulaban agua, es decir, tenían aljibes, tenían personas que trabajaban en el campo y había de todo. Estaba muy bien estructurada. Los primeros pobladores tartésicos datan de esta etapa final del bronce, o lo que quieren decirnos, o donde llegan. Están compuestos por casas de planta ovalada o circular, construidos sin una organización específica definida. Se situaban en lugares estratégicos donde dominaban los caminos terrestres y los recursos agrícolas y mineros de la región. Algunos de los asentamientos importantes de esa época son Setefila, Sevilla, Carmona, Sevilla, La Tabla, El Viso de Alcor, Sevilla, Montemolín, Badajoz, El Barrueco, Cádiz, Llanete de los Moros, Montoro de Córdoba, Colina de los Quemados, Córdoba, Onuba, Huelva. Esta proto-orientalizante, 900 a 700 a.C. Todavía del bronce final hay un incremento de las piezas metálicas y la orfebrería, así como de la demografía. Bueno, la orfebrería es espectacular, es realmente hermosa. Los poblados conocidos por la arqueología como el Carambolo son de pequeño tamaño, con cabañas circulares u ovales cuyas paredes fueron levantadas con ramas y barro. La sociedad se fue estratificando, concentrándose el poder en unas élites militares cuya evidencia arqueológica son las estelas de Guerrero. Por el otro lado, sobre el 800 a.C. se advierten los primeros influjos tartésicos en Andalucía Oriental, además de intensificarse la explotación de plata a gran escala en la zona de Río Tinto. Plata, para los hermanos de Hispanoamérica. España lo único que no tiene es petróleo, plata le sobra y oro también. Fijaos que 800 años antes de Cristo ya había minas de plata y de oro, y de cobre, y de un montón de cosas más.
Etapa del 700 a.C. al 650 a.C. Ya en la Edad de Hierro coincide con el apogeo sociocultural y construcción de murallas en algunos poblados como Tejada la Vieja. La fundación de los enclaves comerciales fenicios provocó un proceso de aculturación y adopción de técnicas como el torno de alfarero, las técnicas de filigrana y el granulado en orfebrería, así como el gusto por los modelos santuarios orientales. También en el mundo funerario se impuso la incineración sobre la inhumación. Etapa tardía, 650-500 a.C., caracterizada por el reinado del único monarca histórico, el único que se conoce hasta el momento, Argantonio. Sobre el año 600 a.C., los griegos focenses establecen colonias en Andalucía como evidencia la numerosa presencia de objetos griegos en la cultura tartésica. En la batalla de Alaya, en el 535 a.C., en Córcega, los griegos fueron derrotados por una coalición formada por cartagineses y etruscos, por lo que Tartesos se quedó sin un importante aliado comercial, porque la coalición de cartagineses y etruscos, otra civilización, los etruscos, también bastante desconocida, pues derrotaron a los aliados comerciales de los tartesos. A finales del siglo VII a.C., al fin y al cabo, era comercio. A final del siglo VIII a.C. y coincidiendo con la llegada de las primeras cerámicas griegas en la región de Huelva, se redujo la producción de plata y se abandonaron los centros metalúrgicos. También es un misterio por qué ocurrió eso. En la segunda mitad del siguiente siglo Huelva entró en decadencia mientras las murallas de Tejada fueron reforzadas. Si se refuerzan las murallas es porque esperaban visita, ¿no? El comercio y las importaciones fenicias se redujeron drásticamente, desapareciendo las tumbas principescas del valle del Guadalquivir. Desaparición de los tartesos, 500 a.C. Pueblos surgidos de la desaparición de los tartesos. Mapa del mar Tirreno con ciudades etruscas, griegas y púnico-fenicias. Tartesos desapareció abruptamente, es decir, de repente, de la historia a partir de la batalla de Alia, 535 a.C., 15 años después de la muerte de Argantonio, en la que los etruscos y cartagineses se aliaron contra los griegos. No hay más referencias escritas. Una de las posibilidades, esto ya entra dentro de las teorías, o hipótesis, una de las posibilidades es que fue barrida por Cartago tras su victoria sobre los griegos para hacerle pagar así su alianza con estos. O por Gadir, metrópolis fenicia que podía ambicionar el control del comercio de los metales. Gadir es Cádiz. O quizás por los pueblos de la meseta, los íberos. O quizás se mezclaron con los íberos y desaparecieron, que es una de las hipótesis que más peso tiene. Porque desaparecer, no desaparecieron. Desaparecieron sí, pero no se esfumaron. Cartago se convirtió así en la dueña indiscutible del Mediterráneo occidental. Cortada la ruta hacia Iberia, los focenses cesan el comercio con tartesos, que queda lentamente relevada al olvido. Los tartesos sí, pero es que en esa época había una nueva civilización en España.
en la actual España, que era la Íbera, que ocupaba toda la meseta, toda la península. Después llegaron los celtas, después una parte que era celtibérica, estarían entre ellos los tartesos. La derrota griega dejó a los tartesos sin sus aliados y expuestos al ataque púnico. Todo el imperio de Tartesos debió hundirse tras la caída de su capital y la misma suerte le ocupó a Maniqué, Málaga, la ciudad fundada bajo la protección de Tartesos. Como veis, se conoce un montón de los tartesos y a mí particularmente me da la impresión de que se sabe más de lo que nos cuentan. Así Cartago se adueña del Mediterráneo occidental y la mayor parte de la costa mediterránea ibérica queda bajo su influencia. ¿Por qué todo el mundo estaba pues en Iberia? Pues porque Iberia era tremendamente, y lo es, tremendamente rica en plata, oro y en un montón de cosas. Es fértil. ¿Os acordáis de lo que estudiábamos en la escuela, en el instituto o en las universidades? Que se podía cruzar España sin bajar de un árbol. Nadie podía cruzar España sin cruzar un árbol. Y Cartago pues eran los enemigos acérrimos de los romanos. De hecho tenían los mejores buques, los mejores navíos, los mejores trirremes. Los trirremes romanos los romanos empezaron a ganar guerras, en la guerra púnica, en un montón de guerras, las púnicas y un montón, cuando un trirreme de Cartago, creo que fue, Cartago o Fenicio, no lo recuerdo, estoy hablando de memoria, encalló en un islote. Y los romanos lo estudiaron, exactamente lo que pasa ahora. Lo estudiaron y lo construyeron igual, más grande y mejor. Y construyeron un montón. Y entonces empezaron las guerras hasta que nació el Imperio Romano. Este dominio púnico se mantendría en esas tierras hasta que Cartago se enfrentó a Roma por la hegemonía en el Mediterráneo occidental en las guerras púnicas, siendo derrotada totalmente en 1446 a.C. En el 146, perdón, antes de Cristo. Esto marcaría la llegada de los romanos a la península ibérica, donde se encuentra una región llamada Turdetania, en la que vivían los descendientes de los tartesos. Por lo tanto, no habían desaparecido. A esta región la llamarían la Bética. Al río de los tartesos que la cruzaba lo llamarían río Betis. Pero también se ha dado a explicaciones de carácter económico al conseguir Mesalia acceder por tierra a las fuentes del estaño británicas y al mismo Gadir llegar a ellas por mar. El monopolio tartésico se derrumbaría, lo que habría provocado una caída en picado de los ingresos y toda una serie de consecuencias internas que llevarían a la decadencia interna del reino y a su disolución. Lo que hicieron los tartesos fue lo que hacen muchos pueblos cuando su civilización o su imperio pues decae y desaparece o está a punto de desaparecer. Se mezclan con otros pueblos. Asimismo, se ha considerado la posibilidad del agotamiento de las vetas de minerales, fuente principal de su riqueza comercial. De cualquier manera, los centros de poder político-económico se desplazaron hacia la periferia del área tartésica, concentrándose en Oppida como Carmona o Cóstulo, que darían lugar a los pueblos túrdulos, opianos y conios. Todos, pues descendientes
o mayoritariamente formado por tartesos, pero en plan disimulo. Otra posible interpretación sería un cambio de clima, en el clima. El problema es que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay información sobre que el clima cambiara tan drásticamente en el tema en Iberia. En su libro, Esther Rodríguez sugiere que sus investigaciones indican un cambio climático no necesariamente catastrófico, sino más bien como una sucesión continua de inundaciones. Eso sí, eso sí que sí que pudo haber pasado. Este concepto se desprende, por ejemplo, de las excavaciones en el patio de casas de Toruñuelo, donde se han identificado un nivel de inundación que afectó al lugar justo antes de su clausura ritual y abandono. Aunque la investigadora señala que esta hipótesis debe ser respaldada por análisis de semillas y fauna recuperadas, así como estudios geomorfológicos adicionales. Por lo tanto, no hay nada claro. Perdón, pero es que he grabado mucho, ¿eh? Toponimia y colonización. Y esto se está terminando ya, ¿eh? Extensión de los asentamientos tartésicos 1200 antes de Cristo, 500 antes de Cristo. Existen topónimos prerromanos tartésicos, entre los que destacan los formados con hipo, elemento que significaría ciudad, urgi y urba. La distribución de los topónimos citados no es aleatoria, sino que su marco geográfico y cultural refleja una colonización tartésica confirmada por los hallazgos arqueológicos, que puede compararse con la colonización etrusca. Es que se parecen mucho estas dos civilizaciones. Se conocen más de 50 topónimos formados por hipo en el sudoeste peninsular. Entre ellos destacan Olosipo, Lisboa; Bisipo, Barbate; Collipo, San Sebastián de Freixó, Leiria; Ipio, La Niebla; Iripo, Alcalá de Guadaira; Oripo, Dos Hermanas; Ostipo, Estepa; Seripa, Serpa, Portugal; Aepora, Sanlúcar de Barrameda; Laepo, Lepe; Epora, Montoro, Córdoba; o Iponúa, Baena. Entre ellos los topónimos en Urgi destacan Conisturgi, Medellín; Isturgi, Andújar; o Murchigi, el Ejido. Y entre los topónimos en Uva destacan Córdoba; Unuba, Huelva; y Osonova, Faro. Y voy terminando. Durante el periodo orientalizante se fundaron numerosos asentamientos para controlar la red de comunicaciones terrestres surgida paralela a la ruta marítima que alcanzaba desde Gadir, Cádiz, hasta los estuarios de El Sado y el Tajo por Onuba, Huelva; Osonova, Faro, Ipses, Vela, Albor y Locobriga, Lagos. Para los hermanos de Hispanoamérica, como veis, en la península ibérica pues siempre estuvo unida en lo que hoy en día es Portugal y España. Era lo mismo. Las diferencias que ofrecen los distintos tipos de antropónimos en su dispersión geográfica y en relación en el sistema viario orientalizante y a los restos arqueológicos hallados en algunas poblaciones permiten plantear que esas fundaciones coloniales corresponden a diversas fases caracterizadas por distintos topónimos extendidos en áreas diversas y en fechas distintas. A una primera fase parecen corresponder los topónimos en Urgi,
quizás utilizados en el Bronce final en el valle medio del Guadiana y el Alto Guadalquivir. De forma paralela se advierte una colonización marina a partir del Golfo Tartésico, evidenciada por los topónimos en Uva. Esta expresión hacia el Atlántico habría alcanzado Onuba antes del siglo X a.C. Y desde esta Osonova, mientras hacia el Mediterráneo alcanzarían Salduba, Estepona y Meonova, Vélez de Málaga. Una segunda fase de colonización estaría representada por topónimos iniciados por Hippo que aparecen fuera de la zona nuclear. Las poblaciones en Hippo se expandieron en la mayoría hacia el este Genil, aunque también hay algunas poblaciones con Hippo al oeste del Guadalquivir, como Hiporca, Constantina, Sevilla y Hippo-Tucci, aldea de Tejada, Huelva, o Ipses, Vilahuela, Algarve, que controlarían las vías de dicha colonización orientalizante. La tercera fase principal y más característica ya correspondería a los topónimos finalizados en Hippo, todos ellos situados en la periferia en la colonización tartésica, llegando hasta Coyipo, Leria, Portugal, por la costa atlántica. Pueblos ibéricos de la antigüedad. La misteriosa civilización de los tartesos. La civilización tartésica se desarrolló en el sur de la península ibérica entre los siglos VII y V a.C. Su contacto con fenicios y griegos introdujo tecnologías, productos y animales desconocidos y transformó el modo de vida de los pueblos ibéricos. Tartesos, Guardar, Tesoro de Carambolo. Abel G.M., periodista especializado en historia, paleontología y mascotas. En el siglo IV a.C., el historiador griego Éforo de Cime escribió entre muchos lugares de un mercado muy próspero, la llamada Tartesos, ciudad ilustre, regada por un río que llevaba una gran cantidad de estaño, oro y cobre a la Céltica, el río Tito. Pero por aquel entonces no quedaba rastro de civilización a la que se refería, que algunos se identificaron con la legendaria Atlántida de Platón, y durante más de 2 milenios se consideró uno de tantos mitos, hasta que bien entrado el siglo XX se descubrió un tesoro de la Edad de Hierro cerca de Sevilla, del modo que suelen descubrirse otros muchos tesoros en el transcurso de unas obras. Aquel hallazgo, bautizado como el Tesoro del Carambolo, fue la primera evidencia arqueológica de esta misteriosa civilización, que tomó el nombre del río Guadalquivir, llamado antiguamente Tartesos, a cuyas orillas se desarrolló. Fue una de las más importantes culturas autóctonas de la península ibérica, y que a través de su comercio con fenicios y griegos protagonizó un cambio radical en el modo de vida de los pueblos ibéricos. Una cultura original. Los orígenes de los tartesos son confusos y sigue abierto el debate acerca de si debe considerarse una cultura plenamente autóctona o el resultado de una transformación de una cultura previa a partir de su contacto con otros pueblos. Se están refiriendo directamente a la Atlántida, sin decirlo. Existe una evolución clara en el modo de vida de habitantes del curso bajo del Guadalquivir antes y después del siglo IV a.C., cuando empezaron a tener contacto con los fenicios y griegos que se establecieron en la costa sur de la península. Con anterioridad a este contacto, las comunidades se podían considerar preurbanas a todos los efectos. Eran grupos reducidos, vivían en poblados pequeños y de construcción sencilla. La economía era simple, básicamente agricultura, recolección, ganadería y pesca, y no existía una gran especialización de las tareas ni una jerarquía social compleja. Que se lo pregunten a los romanos. 200 años les costó conquistar a los íberos.
Pero las tierras, y aquí por aquí pasaron todos los generales romanos, Escipión el africano hasta Julio César. Pero las tierras en las que habitaban eran ricas en metales, incluyendo algunos que eran codiciados por los fenicios y griegos como el oro y la plata. La extracción y comercio de estos recursos fue el detonante de la transformación de los tartesios en una cultura urbana, de ahí que parte de los estudiosos planteen dudas sobre la originalidad de esta civilización y de si se habría desarrollado en ausencia de este incentivo. Hay teorías para todos los gustos. El hecho de que las fuentes que hablan de ellos sean posteriores a este encuentro arroja muchas dudas, aun puesto que habla de una sociedad que ya estaba profundamente contaminada de elementos externos. Emporión. Los pueblos autóctonos de la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Este periodo se empieza alrededor del año 700, es llamado orientalizante por un buen motivo. Los tartesios absorbieron muchos elementos culturales de los fenicios, sus primeros grandes socios comerciales como el alfabeto, la religión y prácticamente culturales como la cremación de los difuntos. También la sociedad se orientalizó siguiendo el modelo de las metrópolis fenicias del Próximo Oriente. Los poblados se transformaron en ciudades. Las casas empezaron a construirse con habitaciones separadas, destinadas a fines distintos. La población creció, las tareas se especializaron y la jerarquía se volvió más vertical con la aparición de una élite aristocrática. Hombre, si tenían un rey. La economía de los tartesios experimentó una auténtica revolución gracias a su contacto con los pueblos del Mediterráneo oriental. Los fenicios trajeron nuevos cultivos como la vid y animales desconocidos como los burros y las gallinas, haciendo mucho más productiva la agricultura y la ganadería. La gran aportación de los griegos fue el cambio en torno a la alfarería, puesto que hasta entonces la cerámica se producía totalmente a mano. Este invento permitió crear nuevos tipos de recipientes en los que almacenar los excedentes para periodos de escasez o para el comercio tanto con los nuevos llegados como con otros pueblos ibéricos. La economía de los tartesios experimentó una auténtica revolución gracias a su contacto con fenicios y griegos. Se sabe más de lo que nos estaban contando al principio, nos tiene que contar un romano. El comercio de recursos minerales permitió a las élites enriquecerse y adoptar un concepto de lujo a cambio de los metales preciosos. Podían obtener productos elaborados para el lucimiento personal en la vida, pero también en la muerte, con la aparición de las tumbas principescas. Que quedan unas cuantas, no creéis que quedan muchas. Los tartesios aprendieron ellos mismos la artesanía del metal para crear sus propios objetos de lujo, así como armas mejor fabricadas con hierro, una tecnología que desconocían. Tesoro de la Aliseda. El conjunto de piezas de oro hallado en la Aliseda Cáceres, que tal vez fue el ajuar funerario de una dama de Alcurnia, permite apreciar con claridad el influjo fenicio en el ámbito de los tartesos. Realmente lo que se produjo fue un intercambio comercial, cultural y de todo tipo. No creáis que el Mediterráneo estaba vacío, estaba repleto de comerciantes griegos, egipcios, fenicios, cartagineses, romanos, había de todo. Había por ahí un tráfico espectacular. Y también los tartesos, los pueblos del mar, Dios mío, la silla, los pueblos del mar y otras poblaciones y otras civilizaciones de la antigüedad, otras poblaciones de la antigüedad. Es decir, que había un intercambio cultural y sobre todo comercial, que se comerciaba con todo. Yo tengo esto, tú tienes eso, pues nos lo cambiamos, ya está. El trueque.
Así sucede con el cinturón, que consta de más de 70 piezas en las que se han representado temas orientales como grifos alados, planetas y un hombre luchando con un león. Y llegamos al fin de los tartesios. Una ironía de la civilización tartésica es que desaparece de repente de la historia precisamente cuando parece estar en su momento de apogeo a finales del siglo VI a.C. Precisamente en el siglo VI a.C. es cuando aparecen con toda certeza los íberos. Y no sería que se mezclaron con los íberos, porque se preocuparon, acordaros del principio, que se preocuparon de quemar, de ocultar todo rastro de ellos, todo lo que pudieron y más. Y después, plof, se esfumaron. Esta época se corresponde con el reinado de Argontonio, el único de los monarcas conocidos, y con dos hechos históricos de gran relevancia en la historia del Mediterráneo antiguo. El principio del siglo VI a.C., los babilonios conquistan las ciudades fenicias, y en el año 535 a.C. los griegos, aliados de los tartesios, son derrotados por una coalición de cartagineses y etruscos en las aguas que separan Córcega y Cerdeña. Momento ideal para recoger tus trastos y desaparecer. Porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y eso creo yo, ¿no? Yo creo también en esa hipótesis. Pero la mayoría de los expertos y de los arqueólogos y de los estudiosos de los tartesos piensan eso, que se preocuparon de borrar todo rastro que pudieron y después desaparecer. ¿Cómo desaparecieron? ¿Marchándose a otra parte? No, se quedaron en la península. ¿Con quién? Pues se mezclaron con los íberos. A causa de esos dos acontecimientos, las colonias griegas y fenicias en el oeste del Mediterráneo quedaron aisladas de la metrópolis. Alrededor del año 500 a.C. deja de haber noticias de los tartesios, lo cual implica o bien el colapso o su destrucción o absorción por parte de los cartagineses. ¿Y no sería más correcto por parte de los íberos? Que al fin y al cabo eran de la península ibérica igual como ellos. Posiblemente muchos de ellos descendientes de los propios tartésicos. Es otra teoría que funciona por ahí. Porque aquí se funciona por teorías. Esto por una parte interrumpía el comercio al que se dedicaban y lo más preocupante, les dejaba desprotegidas frente a la nueva potencia del mar, Cartago, de donde aprendieron los íberos a luchar también. Luchaban también los íberos, que eran muy cotizados como mercenarios, tanto por cartagineses como por los griegos, como por los egipcios, como por los fenicios y sobre todo por los romanos. 200 años para conquistar a un pueblo de salvajes, si tan salvajes eran. Alguien les enseña a luchar, ¿no? Es posible que esta quisiera hacer pagar a los tartesios su alianza con los griegos o que simplemente desearan apoderarse de las fuentes de riqueza que poseían. Por las dos cosas seguramente. Sin embargo, no es descartable la teoría del colapso económico, bien por la pérdida de sus socios comerciales, por el agotamiento de los recursos con los que comercializaban o combinación de ambos factores, o simplemente lo recoges todo y desapareces. Porque también se han encontrado tesoros íberos que qué casualidad son tremendamente parecidos a los tartesos. El único hecho seguro es que alrededor del año 500 a.C. deja de haber noticias de los tartesios, lo cual implica o bien su colapso o su destrucción o absorción por parte de los cartagineses o los íberos.
A partir de entonces la historia se mezcla con la leyenda, especialmente con el mito de Hércules, que habría viajado hasta aquellas tierras para realizar el décimo de su trabajo consistente en matar al gigante Gerión. Fue precisamente este héroe quien dio nombre al lugar que marca al extremo sur de los dominios de los Tartesios, las columnas de Hércules, las dos elevaciones, el peñón de Gibraltar en Europa y el monte Musa en África, que marcan el extremo occidental del Mediterráneo. Y hasta aquí, damas y caballeros. Pues los Tartesios, o los Tartesos, esa gran civilización íbera de la península ibérica, tan desconocida, que se tiene tanto conocimiento sobre ella y sobre la que existe ese gran misterio. Y hasta aquí, queridos amigos, como veis, la historia de España es espectacular, 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 espectacular. Y permítame que termine con un comentario. Si hay un español que sea racista, que se vaya, que se lo acabe. Porque en España fuimos conquistados por todas las civilizaciones del Mediterráneo y más allá fuimos conquistados. O conquistados o muy influenciados. Y desde que se tiene noticia, y aquí lo podemos ver, esto es historia antiquísima, siempre hemos sido guerreros. Y si aquí estuvo la Atlántida, como parece ser que así fue, como dicen el 90%, 99% de los historiadores y de los arqueólogos y de los investigadores, eh, pues los atlantes precisamente pacíficos no eran guerreros, estaban muy bien armados, luchaban muy bien y posiblemente eran los hombres del mar. De pueblos íberos, bueno, los tartesos, y de pueblos íberos, ya ni el cuento. 200 años al Imperio Romano, ya hecho y derecho, le costó, le costó, le costó, le costó muchísimo, muchísimo, 200 años, no había manera. Y nos premiaron eh, pues llamándonos Hispania, por eso nos llamamos España, pasamos de ser Iberia a ser España, Hispania, España nos hemos quedado y, y en ser la primera provincia romana fuera de Roma o fuera de la península ibérica, de la península itálica, que fuimos también los únicos que vimos 3 emperadores, entre ellos el que se considera el mejor emperador que tuvo Roma, Trajano, y el que expandió también el imperio romano a su máxima extensión, que fue Trajano. Nació en Hispalis, al ladito de Sevilla. Bueno, pues damas y caballeros, para mí un placer hablar de historia, hablar de los tartesos, y mañana más. ¿Qué? Pues creo que va a ser un submarino, no lo sé. De todas formas, no lo tengo muy claro. Lo que sí que sé es que esto ha salido después de la Atlántida. Pues amigos míos, como he grabado tanto y estoy grabando tanto, aprovechando para grabar tanto, muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad, por vuestra fidelidad. Y nada, acordaos que China aún no se ha terminado. Bueno, cuidaos mucho, que soy Tony Garcés, que os deseo a todos que tengáis, Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia, que mientras tenga el pañuelito este colgando por aquí, es que esto se está grabando en el periodo de fallas de las fiestas de Valencia. Y nada,
que os deseo que seáis muy felices, muy felices, y que Dios os bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? Pues realmente, pues no lo sé, no lo sé. Que Dios os bendiga a todos.